Sí, bueno, definitivamente, lo primero que tenemos que aclarar a las personas que han sido confundidas en estos movimientos que enfatizan la necesidad de guardar el Shabbat para los creyentes en Jesús, mostrando como que nosotros estamos transgrediendo la Torah, yendo en contra de la voluntad de Dios, no viviendo en la plenitud de la obediencia al Señor. Lo primero que tenemos que aclarar es que definitivamente es el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos que Dios dio a su pueblo Israel. El Shabbat, el guardar el sábado, el séptimo día de descanso, salió del corazón de Dios, vino del corazón de Dios, eso estamos absolutamente de acuerdo. Ahora, la primera vez que se da como mandamiento en las escrituras el guardar el sábado está en Éxodo 16, donde se menciona la necesidad de que el pueblo dice, esto es lo que el Señor ha ordenado, mañana sábado es día de reposo consagrado al Señor. Es la primera vez que se menciona. Ahora, no se menciona en las escrituras que Adán, el primer ser creado que representa a la humanidad, no se menciona que él guardó el sábado, no se menciona que Noé lo hizo, nunca se menciona que Abraham lo hizo, ni que Isaac, ni que Jacob, ninguno de los patriarcas de la nación de Israel. La primera vez que se menciona es en Éxodo 16, 23. Ahora, la primera vez que escuchamos del séptimo día es en Génesis capítulo 2, que es cuando el Señor, después de crear los cielos y la tierra y poner orden donde había desorden, poner orden en el caos, crear la vida para el ser humano, dice que en Génesis 2, 3 dice, Dios bendijo el séptimo día. Bueno, desde el verso 2 dice, en el séptimo día de la creación, ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y dice el verso 3, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. No se da precisamente un mandato de que se guarde, solamente dice que lo santificó, lo apartó y que era el séptimo día. Y obviamente Moisés muestra esto porque es parte del pacto de Dios con su pueblo Israel, que va a ser en el monte Sinaí, y este es uno de los mandatos que Dios va a dar a Israel. Ahora, bueno, cuando se da en las escrituras hacia Israel, el propósito es, lo vemos por ejemplo en Éxodo 31, 13, dice, dile lo siguiente a los israelitas, ustedes deberán observar mis sábados en todas las generaciones venideras. Es bien interesante, y eso lo has comentado tú, querido hermano José Carlos, de que dice que Dios lo habló al pueblo de Israel, ¿no? A los israelitas. Ustedes deberán observar mis sábados en todas las generaciones venideras. El sábado será una señal. Y ahí muestra cuál es el propósito del sábado. Era una señal entre ustedes y yo para que sepan que yo soy el Señor, que los he consagrado para que me sirvan. Entonces, en Éxodo 31:13 encontramos el propósito del sábado para Israel, que el propósito era que Israel, que el guardar el séptimo día, un día en el que cesaban de sus labores, un día para reflexionar en la bondad de Dios hacia su pueblo, en la relación que Israel tenía para con Dios, era una señal de periódicamente apartar un tiempo para recordar que le pertenecían al Señor y que estaban consagrados al Señor para servirle. En el versículo 17 del capítulo 31 vuelve a decir que es una señal eterna entre ellos y yo. Entonces constantemente vemos el lenguaje de que es una señal para con el pueblo de Israel. Ahora, no sé si quieres comentar algo antes de comentarte algo bien interesante sobre qué significa en Génesis que el Señor descansó, pero no sé si quieras aportar algo, hermano. No, me parece que tus aportes están excelentes. Está muy, muy bueno esto, ¿verdad? De lo que dices del versículo de Éxodo 31, del versículo 13, cuando dice, para que sepan que yo soy el que los santifica. Es importante, hermano, también, bueno, yo me adhiero completamente a lo que estás diciendo tú de que el Shabbat es un mandamiento que proviene de Dios y por lo tanto el mandamiento es bueno, es justo, es santo, totalmente. Eso vamos a dejarlo bien claro. No vamos a permitir que los judaizantes, ¿verdad?, creen falacias de hombre de paja, Exacto. tratando de hacer creer que nosotros estamos satanizando o tenemos algo en contra de este mandamiento. Dios lo entregó y bien dice Pablo, ¿verdad? Que la ley es buena, justa y santa. Así es. También es importante recordar
¿Por qué Dios está entregando el Shabbat? Me parece excelente lo que tú estás diciendo, ¿verdad? De que ellos recuerden que Dios es el que los santifica, pero también recordemos el contexto inmediato. Dios está sacando a Israel de Egipto y Israel estuvo 430 años en la idolatría de Egipto. Una de las razones por las cuales Dios les entrega el Shabbat es para que todas las semanas ellos recuerden que Dios es el creador y esto les ayude a desconectarse de la idolatría de Egipto. Porque en este mismo capítulo que tú estás mencionando, el 31 de Éxodo, el verso 17 dice, es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Y aquí dice, porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, mas en el séptimo día cesó y reposó. Entonces aquí estamos viendo que la razón por la cual Dios les está entregando este mandamiento no es solo para que descansen, es también para ayudarle al pueblo de Israel a olvidar esa idolatría, ¿verdad? Tan grande que tuvo en Egipto, que no hay la menor duda de que Israel tuvo que adherirse de mucha de esa idolatría. Toda la historia de la nación de Israel nos recuerda que Israel es un pueblo propenso a la idolatría y entonces este mandamiento se entregó también con ese propósito, pero solamente quería agregar nada más que también cuando leemos sobre el Shabbat en el Decálogo, en el libro de Deuteronomio, también se nos dice por qué razón le entrega Dios a Israel el Shabbat. Y es para que todas las semanas recuerden que Dios fue el que los sacó de la esclavitud de Egipto. Porque dice Deuteronomio 5:15, pues te será recordado que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Yahvé tu Elohim te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Yahvé tu Elohim, vea que claro, ¿verdad? Por lo cual Yahvé tu Elohim te manda guardar el Shabbat. Entonces, aquí estamos viendo lo bueno que es este mandamiento, ¿verdad? Que viene a Israel a protegerlo de la idolatría, pero nos recuerda al mismo tiempo que el mandamiento está completamente relacionado con Israel, porque se está entregando para que olviden la idolatría de Egipto y para que olviden, para que no olviden que fueron una vez esclavos en Egipto y que Dios los sacó de ahí. Puedes continuar, querido hermano. He terminado mejor. Excelente aportación, hermano José Carlos, excelente aportación. Así es. No, y lo podemos ver en nuestro caso, por ejemplo, como cristianos acostumbrados a guardar el día del Señor, como se le conoce ya en el primer siglo y en el Nuevo Testamento que resucitó Jesús. Yo lo veo como pastor. Tengo el privilegio de tener 24 años pastoreando, que el Señor me llamó y yo puedo verlo en la vida de los congregantes, muchas vidas que el Señor ha alcanzado precisamente de la idolatría, del pecado. El Señor restaura sus familias, sus vidas, y veo la importancia de congregarse, que nosotros honramos, tendemos los cristianos evangélicos a honrar el día de la resurrección del Señor, que fue el primer día de la semana. Y yo lo veo que aquellos esa reflexión en el Señor, ese congregarse, ese cantar alabanzas al Señor, nosotros en nuestra práctica de culto cristiano, es escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Yo veo que la gente que deja de congregarse se empieza a enfriar espiritualmente de Dios, empieza a dejar de poner a Dios en prioridad en sus vidas y a tener presentes a Dios en sus corazones. Y obviamente la vida cristiana no depende de una actividad ni de un servicio los domingos, pero yo veo la sabiduría tan grande de Dios en haber establecido el sábado como un día de pacto, de señal con su pueblo Israel para que reconocieran que la importancia de Dios en sus vidas periódicamente, que lo necesitamos hasta el día de hoy, ¿no? El hacer eso, y por eso dice Hebreos que no nos dejemos de congregar. Ahora, algo bien interesante que quisiera compartir, hermano, es el propósito del sábado. Basado en el libro de Génesis, entre el año 2007 y el 2009 tuve un viaje fascinante de adentrarme en la literatura de los países que se encontraban, las naciones que se encontraban alrededor de Israel, las naciones mesopotámicas, y ver los paralelos entre cómo Moisés utiliza lo que está escribiendo en el libro de Génesis para poder contrarrestar de forma polémica la idolatría de los países o de las naciones paganas alrededor de él. Y un hombre que me impactó mucho, no, me imagino que lo has escuchado, se llama John Walton.
John Walton escribe un libro que se llama El mundo perdido de Génesis. Y él es un erudito bíblico que analiza la Biblia en su periodo histórico. O sea, cómo escucharon las palabras de Génesis los israelitas a los cuales fue escrito. Depende de la fecha del Éxodo, ¿verdad? Pero 1400, digamos, años antes de Cristo. ¿Qué es lo que ellos estaban escuchando? Entonces, en vez de escuchar que Dios hizo el sol y la luna que adoraban, Dios crea la lumbrera mayor y la lumbrera menor, mostrando que solamente son astros creados por Dios para el beneficio de la humanidad hecha a la imagen de Dios. Y algo interesante que John Walton comparte en sus libros es que los templos en la literatura del antiguo cercano oriente, de la literatura mesopotámica antigua, se tendían a inaugurar en 7 días. Entonces, lo que está mostrando, el séptimo día se supone que era la inauguración donde el Dios al cual se dedicaba ese templo, venía la presencia de ese Dios sobre ese templo para ser adorado por esa nación o por ese pueblo. Entonces, el autor de Génesis está mandando un mensaje teológico mostrando que Dios hace los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo día descansa. Fíjate que Isaías 66:1 dice así el profeta Isaías: así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está? Perdón, creo que se escucha una feedback. No sé si lo escuchas, hermano. Perdón. Eh, yo no lo estoy escuchando. ¿Tú sí? Ok, yo escuché un feedback. Ahorita ya no, se quitó. Ok, Gracias. No ok. sabía si nuestra audiencia lo está escuchando. Pero Isaías 66:1 dice: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Entonces aquí vemos que el Señor está hablando por medio del profeta Isaías 66 acerca de su templo y de que su templo es el lugar de su reposo, el lugar de su descanso. Entonces, si en el séptimo día Dios descansa o Dios reposa, el mensaje teológico de Génesis en cuanto al séptimo día es que Dios se sienta sobre la creación que Él ha inaugurado con el hombre hecho a su imagen y semejanza, al cual le dio la facultad de gobernar sobre la obra de sus manos, con el propósito de Dios reinar sobre su creación, mostrando que Dios nos ha creado como humanidad para que nosotros le adoremos como nuestro Dios. Entonces, el séptimo día, el propósito teológico en Génesis, de acuerdo a esos estudios comparativos de John Walton, es que podamos nosotros recordar que fuimos creados para adorar a Dios. O sea, que Dios descansó no porque Dios estaba cansado y dijo: ay, cuánto he trabajado, 6 días, no he parado, ay, necesito tomar un descanso. No, Dios descansó en el sentido que Dios reposó sobre la tierra como su templo, el lugar para ser exaltado y adorado por su creación hecha a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, el corazón del séptimo día es que Dios quiere que nosotros le adoremos. Él quiere sentarse en el trono de nuestra adoración porque fuimos creados para Él. Y lo maravilloso es que en Jesucristo ese propósito eterno de Dios se cumple en su plenitud, en el que el Espíritu de Dios mismo mora en nuestros corazones a través de la salvación de Cristo. Solamente quería compartir ese dato interesante en cuanto al séptimo día y por qué se habla que Dios descansó, que Dios vino para ser adorado y reinar en la tierra como su templo. Claro, no, pues me parece excelente el comentario que estás diciendo. Y bueno, hermano, ahora una pregunta. Sí, claro. Bueno, tú mencionabas bien que la iglesia empieza a reunirse el día del domingo. Sí. Por ejemplo, nosotros si leemos Juan 20:19, dice la Biblia así: cuando fue la tarde de aquel mismo día, uno de la semana, y estando cerradas las puertas donde estaban los discípulos por temor a los judíos, Jesús llegó y se hizo que estuviera en el medio y les dice: paz a vosotros. Ahí estamos encontrando que los apóstoles, unos al tercer día, ¿verdad?, de la resurrección, Ujú. estaban
perdón, 3 días después de la muerte de Jesús, estaban reunidos el primer día de la semana. Ujú. Luego nosotros encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 7, y en el día 1 de la semana, habiéndose reunido para partir el pan, Pablo dialogaba con ellos y se disponía a salir al día siguiente y prolongaba la conversación hasta la medianoche. Y finalmente, Primera de Corintios, capítulo número 16. 16, versículo 1, dice así también. Dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también, tal como ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, ahorrando lo que haya prosperado, para que cuando vaya no se hagan estas colectas. ¿Tú qué opinas? ¿Dios cambió el domingo por el Shabbat por el domingo? ¿O qué es lo que está ocurriendo? ¿La Claro. iglesia empieza a reunirse el primer día de la semana para conmemorar la resurrección? Claro. ¿O hay un cambio de día? ¿O inclusive podríamos preguntar, ¿está bien que la iglesia se reúna los domingos o la iglesia se puede reunir cualquier día? ¿Cuál es tu opinión con respecto a este tema? No, pues ese es el meollo del programa, ¿no? Bueno, uno de los argumentos de las personas que pertenecen al adventismo del séptimo día o de los judaizantes o de raíces hebreas, es decir, es que no hay ningún versículo que diga que Dios cambió el sábado por el domingo. Y es cierto, en el Nuevo Testamento no existe ningún versículo que diga ya no se van a reunir más el sábado, sino que ahora se van a reunir el domingo. Entonces va a decir, ay, nos está concediendo el doctor Moore de que están haciendo algo que Constantino instituyó, ¿verdad? Dicen que fue Constantino, que hasta el siglo IV, ¿no? Desde el primer siglo en el Nuevo Testamento vemos claramente a la iglesia reunida. En la misma Biblia se ve el primer día de la semana en honor a Jesús. Pero en honor a la resurrección de Jesús, porque la resurrección de Cristo es el centro de la historia de salvación de la humanidad entera, de Israel y de la humanidad. Entonces, lo que vemos es que hay versículos claves en el Nuevo Testamento. Primero que nada, no vemos, bueno, primero que nada vemos que Jesús resucita el domingo. Marcos 16:2, bueno, Mateo 28:1, Lucas 24:1, Juan 21 y 19. Vemos que fue el primer día de la semana que van corriendo, encuentran la tumba vacía, ¿no? Luego vemos en Hechos 27, 1 Corintios 16:2, que era el primer día de la semana que acostumbraban a reunirse. Ya vemos un cambio ahí de práctica en honor a la resurrección de Jesús. Y lo que sí no encontramos en todos los 27 libros del Nuevo Testamento, casi 8,000 versículos, no hay un solo mandato a guardar Shabbat en todo el Nuevo Testamento, lo cual sería increíble, inaudito, si realmente fuera la voluntad de Dios que los gentiles salvos en Jesús guardaran el Shabbat. Entonces lo que vemos es una práctica donde si nos apoyamos en Colosenses 2:16, Colosenses 2:16 dice específicamente que nadie nos juzgue por no guardar Shabbat o las fiestas del pueblo de Israel, porque todo eso era sombra de lo que habría de venir, pero la realidad es Cristo. Entonces lo que vemos es de que aunque no hay un versículo específico que nos diga que se cambió el sábado por el domingo, sí vemos que la resurrección de Jesucristo fue un acontecimiento de proporciones eh, universales y la cúspide de la historia de salvación de Dios que ameritó que los primeros cristianos, en honor a ese acontecimiento, comenzaran a reunirse el primer día de la semana. Y vemos que la realidad es Cristo y que nadie nos juzgue por no estar guardando Shabbat. Entonces no veo en sí, José Carlos, que haya un mandato a que se cambie. Solamente vemos un destello o una ventana en el Nuevo Testamento que empezamos a ver a la iglesia honrando ese día de resurrección del Señor. No sé si respondí tu pregunta o indagamos juntos un poco más. No, yo opino exactamente igual. Em, Cuando yo he tenido debates con judaizantes, muchas veces me han querido decir, es que usted enseña que Dios cambió el Shabbat por el domingo, y ahí inmediatamente los paro y les digo que yo nunca he dicho eso. Exacto. Y sabes por qué, hermano? Yo considero
que la iglesia se puede reunir el día que quiera. Claro, Y, y mira, realmente, ¿por qué yo no podría venir y defender el caso de que el día de adoración o el día que hay que guardar es el domingo? A pesar de que ahí estamos mencionando tres pasajes en el Nuevo Testamento donde se encuentran los apóstoles reunidos el primer exacto. día de la semana. Así es. Bueno, es por una simple razón. No podría defender el caso a favor del domingo de que sea el día que sí o sí haya que reunirse, aunque vemos un patrón histórico en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Con el primer día de la semana. La razón por la cual no podría defenderlo es porque no encuentro en ningún lugar a los apóstoles pidiéndole a la iglesia que ese día sea el día de oración, que se tengan que reunir ese día. Así La es. iglesia lo empezó a hacer, ¿verdad? Sin Exacto. necesidad de un mandato. Es importante recordar que estos pasajes de Juan, de Hechos y de Primera de Corintios que yo acabo de leer están siendo descriptivos, no están hablando a modo imperativo en ningún momento. O sea que la Así iglesia es. puede reunir el día que quiera. Exacto. Ahora, si nosotros, a pesar de que sí tenemos evidencia neotestamentaria de que la iglesia sí se reunía el primer día de la semana, y la razón es más que obvia, fue porque Jesús resucitó el primer día de la semana, si aún con pasajes que señalan el domingo como el día en que la iglesia estaba reunida, ¿cómo podría yo hacerlo con el Shabbat? Cuando bien lo dijiste tú, no hay un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde los apóstoles le digan a los gentiles que tengan que guardar el Shabbat. Aquí nadie está discutiendo que los judíos se puedan reunir en Shabbat. Exacto. Lo leíamos bien en Éxodo 31. Es un Exacto. pacto eterno entre Dios y los hijos de Israel y no es extraño que lo sigan haciendo por lo que hablamos al inicio de su propósito, ¿verdad? Para Exacto. santificarlos, para recordarles salir de la idolatría, para recordarles que Dios los liberó de la esclavitud de Egipto, para recordarles lo que tú nos mencionabas de que Dios quiere reinar sobre ellos. Nadie está cuestionando que los hijos de Israel sigan guardando el Shabbat. No hay Exacto. ningún problema. Pero lo que sí tenemos que entender, hermano, es que en el Antiguo Testamento es claro algo. El Shabbat Dios se lo entregó a manera de ordenanza, a manera de mandamiento a el pueblo de Israel. Y aquí es Exacto. interesante porque aquí hay una persona, que, viendo un poquito los comentarios que estamos recibiendo, una persona nos decía que, vamos a ver si lo encuentro rápido. em, sí, Carlos Pantaleón decía lo siguiente, no se manda a guardar Shabbat porque ya está escrito. Este es un argumento muy típico de los judaizantes. ¿Por qué en el Nuevo Testamento no se nos manda a guardar el Shabbat? Y ellos dicen, porque ya está escrito. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento es que el Shabbat es para los hijos de Israel. Exacto. Lo que no encontramos en el Nuevo Testamento es un cambio de discurso donde Dios ahora ya no opine que es solo para los hijos de Israel, sino que Dios también esté llevando el mandamiento a los gentiles. Eso es lo que no ocurre en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, al no ocurrir un cambio de discurso de Dios en el Nuevo Testamento, tenemos que partir de lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento sigue en pie, porque no hay un cambio de discurso. ¿Sí me estoy dando a entender? Claro. Entonces, esa es mi opinión con respecto a eso. Ahora, una pregunta, hermano, porque tú Sí. mencionabas Sí, sí, sí. Colosenses 2:16 y Sí. decías que ahí se nos dice que nadie os juzgue, ¿verdad? Por guardar Eso sábado es un y mensaje, lunios. eso es un mensaje poderoso, exacto, muy claro. Sí, Pero es interesante que los judaizantes a ese pasaje le lo quieren dar tergiversan. vuelta, ajá, y nos dicen que en realidad lo que Pablo les está diciendo es que nadie los juzgue a Sí. ustedes por guardarlo. ¿Qué le Ahora, contestarías a la gente me me cuando dice eso? bueno, ahorita nada má dame unos momentos. Solo quería terminar un Sí, pensamiento de que claro, hazlo. algo muy importante, una buena aclaración, es que la pregunta en el debate si está porque obviamente el judaizante lo ve como que nosotros estamos infringiendo la ley del Señor, que estamos en pecado por no guardar Shabbat, que estamos infringiendo el cuarto mandamiento y lo ven como algo grave, ¿no? Y utilizan Mateo 7, que le diremos: "Señor, Señor", y nos dirá: "Nunca los conocí". Qué bárbaro, ¿no? A ese grado por no guardar Shabbat. Entonces, la realidad es de que la pregunta no es si Dios, la pregunta no es si Dios mandó en el antiguo pacto guardar el Shabbat, sí o no. Esa no es la pregunta,
porque la pregunta nosotros apoyamos, decimos absolutamente, Dios guardó a Israel a guardar el Shabbat, y era una muestra importantísima, como lo vemos en la Torá y en el libro de Nehemías, que el pueblo tenía que mostrar su santidad a Dios por su obediencia al Shabbat. Es algo que no está en tela de juicio en lo absoluto. Y la otra cosa es de que tampoco la pregunta es si Jesús y los apóstoles llegaron a guardar Shabbat, porque por supuesto eran judíos Jesús es el Mesías de Israel, eran judíos del primer siglo, guardando en obediencia a la Torá lo que Dios había mandado. La pregunta ¿es incorrecto para el cristiano gentil que ha sido salvo en Cristo guardar el domingo en vez del sábado si lo hace para el Señor? Esa es la pregunta. ¿Es incorrecto guardar el domingo en vez del sábado para el Señor? Y la respuesta es un rotundo no, no es incorrecto, porque tenemos precedente en el mismo Nuevo Testamento que la iglesia apostólica de los apóstoles de Jesús ya lo estaba haciendo. Entonces, y tenemos 20 siglos de historia de la iglesia que dan testimonio a que la iglesia se reunió el primer día de la semana para honrar la resurrección de Jesucristo. Entonces, la pregunta no es si Dios mandó el sábado a Israel, la respuesta es afirmativa. Si Jesús y los apóstoles guardaron el sábado, la respuesta es afirmativa. Esa no es la pregunta. La pregunta es si es incorrecto que nosotros lo hagamos el domingo. Ahora sí podemos entrar a Colosenses 2:16, que nos va a dar claridad en el asunto. ¿Tienes algo que compartir de eso? Disculpa. No, me parece excelente la pregunta. Si fuera incorrecto, la iglesia no se hubiera reunido los domingos. Es así de sencillo y ahí está en el Nuevo Testamento. Exacto. No hay nada que nos impida reunirnos el domingo y más sabiendo que el Señor resucitó ese día. Es completamente normal que lo conmemoremos. Es que hasta en la historia secular se hace, ¿verdad? El Día de la Independencia de cada país o Claro. eventos importantes de la historia de una nación se conmemoran. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, nosotros conmemoramos civilmente todos los primeros de diciembre, porque es el día de la abolición del ejército de Costa Rica. Costa Rica tiene casi 75 años de no tener ejército. Wow. Entonces, si se hace esto en la vida secular, ¿cuánto más, verdad? Con cuánta más razón no esperaríamos que la iglesia se reuniera el primer día de la semana? Y está tanto en el Nuevo Testamento como en los padres apostólicos, porque cuando leemos los cristianos de primera mitad del siglo segundo, encontramos que también reconocen que la iglesia se reunía el primer día de la semana. No hay ningún impedimento y es una Absolutamente. completa pavada decir que estamos adorando al sol por reunirnos ese día, porque si fuera así, entonces los mismos apóstoles adoraban al sol, porque los apóstoles también aparecen en el Nuevo Testamento reunidos el primer día de la semana. No, y es que el domingo, Hermano, ajá, perdón, muchas de esas corrientes vienen de Estados Unidos, ¿no? Entonces el domingo es Sunday, el día del sol, pero en ese caso, pues pero en español está excelente porque domingo es el día del Dominus, el día del Señor en Dominus latín. Day, sí. Exacto, pero en ese caso, pues el sábado estarían adorando a Saturno, ¿no? Porque eso, Saturday en inglés, ¿no? Entonces, pero bueno, y el martes estarían adorando a Marte y no, o el lunes a la luna, ¿no? Pero bueno, estaba pensando en Romanos 14, donde, ahorita vamos a Colosenses, donde Pablo está tratando de mediar las tensiones que habían en la iglesia en Roma entre creyentes gentiles y judíos. En el capítulo 15 dice de que tengan unidad a fin de que Dios sea glorificado que glorifiquen juntos a Dios. Pero en el capítulo 14 dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Dice, para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Porque habla de que se estaban juzgando unos a otros. Y dice el verso 5, uno juzga que un día es superior a otro. En este caso, los judaizantes definitivamente van a decir que el sábado, porque es el cuarto mandamiento, es superior a los demás. Dice, otro juzga iguales todos los días. Y hay que descubrir qué estaba atrás de esto, ¿no? Porque es probable que se refería a días de ayuno especiales, pero muchos comentaristas piensan que lo que está atrás de esto también es el asunto de guardar el día entre el sábado o el domingo. Dice, cada Perdón, cual... Sí, adelante. pero totalmente. Sí. Totalmente. Aquí se está hablando de días de ayuno, se está hablando de ayunos
y de días de reunirse. No se está diciendo en ningún momento, aquí se está hablando, perdón hermano que te interrumpa, Adelante, es no, 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 adelante. completamente incorrecto Sí, esto de decir de que aquí se está hablando de que cuando está hablando de un día y que cada uno considere todos los días por igual, decir que se está hablando de los días de ayuno, no aparece eso en el texto. exacto. El texto está diciendo con respecto a la comida que unos comen verduras y otros comen de todo, y el texto dice con respecto a los días que uno considera el día superior, en este caso los judíos el Shabbat, por todo lo que hemos hablado, y otros Exacto. consideran los días todos por igual, nosotros los gentiles. Así Nada es. más quería decir eso. No, excelente, excelente. Es un diálogo magnífico. Y dice, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. O sea, claramente ahí está. Si la pregunta ¿es incorrecto que un cristiano se reúne el domingo en vez del sábado en honor a la resurrección de Jesús que venció a la muerte? Aquí claramente dice, cada uno esté convencido según su propio sentir. Este era un lugar de oro, muy valioso, un momento muy valioso para que el apóstol Pablo hubiera remarcado, hey, ¿qué no saben que Dios nos dejó en el cuarto mandamiento la necesidad de descansar el séptimo día? O sea, él hubiera, no como los judaizantes dicen, no, es que no se dice porque ya lo sabían. Bueno, también el adulterio y no matarás son leyes que se repiten en el Nuevo Testamento. Sin embargo, curiosamente, la ley de guardar el séptimo día no existe en ningún lugar de los 27 libros, de casi 8,000 versículos del Nuevo Testamento, ni uno solo manda a las personas a guardar el Shabbat. Muy interesante. Y aquí dice, cada uno Pablo puede respetar al judío que ha venido guardando el Shabbat y también a los judíos o gentiles que quieren guardar el primer día de la semana. Dice, el que guarda cierto día para el Señor lo guarda. El que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Bueno, entonces ahí vemos que Pablo da libertad en ese pasaje y eso apoya nuestra convicción de que no deben ser juzgados los creyentes gentiles que no guardan el Shabbat, sino que se reúnen el primer día de la semana a honrar al Señor Jesucristo. Y luego ahí iríamos pues ya a Colosenses 2:16, que no sé si tienes algo que compartir, hermano. No, creo que ha sido muy puntual y sí sería bueno que diéramos la respuesta de Colosenses 2:16 de Claro, por qué es insostenible decir de que ahí lo que Pablo está diciendo es que no los juzguen por guardar el sábado, porque esa es la forma en que quieren mutilar el pasaje. ¿Qué dirías exacto. tú de Colosenses 2:16? Porque Exacto, no, perdón hermano, nosotros no, adelante. decimos usamos el pasaje para decir que nadie nos juzgue en cuestión de sábados, que nadie Así nos es. juzgue si no guardamos el sábado. Los judaizantes más bien le dan la vuelta y dicen, no, les está diciendo que nadie los juzgue por guardarlo. Exacto. ¿Cuál es la interpretación correcta? Veamos el contexto de lo que dice el pasaje. Bueno, ya todos sabemos la problemática de Hechos 15, donde los que venían de Judea decían que a los gentiles en Antioquía que si no se circuncidaban no podían ser salvos, no podían ser justificados, y los apóstoles determinaron que no se les impusiera nada más que apartarse de la idolatría, de la inmoralidad, de ahogado, de sangre. Y bueno, ahora en Colosenses es probable que está la misma herejía judaizante que Pablo combate, ¿no? En Gálatas, en Segunda de Corintios, en Filipenses, y aquí está en Colosas también esa influencia. Y es muy importante el versículo 11, porque en el versículo 11 estaba hablando, en Colosenses 2:11, estaba hablando sobre la circuncisión. Este, ¿Dónde está? Colosenses 2:10 y 11 dice, y ustedes han sido hechos completos. O sea, 5 versículos antes del verso 16, Pablo les dice a los colosenses, ustedes han sido hechos completos o han alcanzado la plenitud en él, en Cristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Y el verso 11 dice, también en él ustedes fueron circuncidados. Recordamos que el programa pasado que dimos nuestro hermano José Carlos y yo en el pasado, lo pueden buscar en el canal del hermano y en mi canal, hablamos acerca de que la circuncisión era un sello, era una muestra del pacto de Dios con su pueblo Israel, que eran un pueblo apartado que pertenecía a Dios. Y Pablo les dice que ellos ya han recibido esa condición de ser un pueblo apartado por Dios,
O sea, ustedes ya fueron circuncidados, o sea, ustedes ya son pueblo bajo pacto con Dios. Dice, con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne, sino mediante la circuncisión de Cristo. O sea, claramente está diciendo, no es que les cortaron el prepucio en una señal de circuncisión como los niños en Israel, sino que fue a través de la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó entre los muertos. Entonces, es interesante porque 5 versículos después va a hablar que nadie los juzgue sobre comida, bebida, luna nueva, días de reposo. Ahora, hay algo interesante que encontré, no sé si ya lo habías escuchado, hermano José Carlos, pero hay un documento entre el siglo tercero y segundo antes de Cristo, judío, que se llama la Carta de Aristeas. Es un documento judío muy conocido en el primer siglo, que explica la traducción de las escrituras de hebreas al griego, lo que sería la Septuaginta, y dice en una de sus porciones este documento, dice, Dios nos rodeó a los judíos, a Israel, a los judíos, por todos lados con reglas de pureza. Está hablando de la Torá. Dice, afectando lo que comemos, bebemos, tocamos, oímos o vemos. Entonces, esta carta de Aristea, un documento judío del siglo segundo antes de Cristo, está hablando que los judíos Dios les había rodeado con leyes en la Torá para que fueran puros ante Dios y que regulaban y afectaban lo que comían, bebían, tocaban o lo que escuchan y lo que ven. Entonces está hablando de las leyes de la Torá y es interesante que el apóstol Pablo utiliza el mismo lenguaje exactamente en Colosenses 2, 20 al 21. Lo voy a leer, dice así, si ustedes han muerto con Cristo, ¿por qué? Como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no toques, no manipules, no gustes, no toques. O sea, utiliza en griego ese tipo de lenguaje que utiliza la carta de Aristeas, hablando de las leyes de la Torá. Bien interesante. Entonces, la conclusión que podemos ver, que llegar al ver Colosenses 2:16 en su contexto, es que aunque la Torá son mandamientos del mismo Dios eterno para Israel, el apóstol Pablo ve que querer imponer a los gentiles salvos en Cristo el mismo pacto de Dios con Israel para ser justificados delante de Dios, que esos serían mandamientos de hombres, porque aunque vienen de Dios esos mandamientos, son hombres los que están mandando a hacer algo que Dios no les ha pedido que hagan a los gentiles. Entonces el Colosenses 2:20 dice, si ustedes han muerto con Cristo, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como? Y utiliza el mismo lenguaje de la carta de Aristeas, conocida en su tiempo, de las reglas de la Torá que guardaban al judío. Y dice el verso 22 de Colosenses 2, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, cosas que no eran eternas. Como dice Gálatas, la Torá era un tutor, un ayo para llevarnos a Cristo. Pero una vez que llegó la realidad, ya no necesitamos al tutor. Y dice, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Y ahí es donde los judaizantes dirían, no, pero espérate, aquí no puede estar hablando de la Torá, porque está hablando de enseñanzas de los hombres. Pero lo curioso es que este lenguaje utiliza el mismo lenguaje, es una alusión a un versículo de Isaías en la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción de las escrituras hebreas al griego, de Isaías 29:13. Y dice así Isaías 29:13, lo voy a compartir. Dice, este pueblo me alaba con la boca, o de labios me honra, y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, dice Isaías 29:13 en la Septuaginta. Su adoración no es más que un mandamiento de hombres. Entonces, Israel estaba adorando a Dios conforme a lo que Dios reveló en la Torá, pero para ellos era solamente
un ritual, algo ritualístico que les habían pasado sus ancestros, pero su corazón no estaba honrando realmente al Señor porque pues había idolatría en Israel, había injusticia. Dice, su adoración no es más que un mandamiento enseñado por hombres. En griego dicen tálmata, antropon, kai, didascalias. Utiliza ese mismo lenguaje, esas palabras en griego, la Septuaginta, es el lenguaje que utiliza, que se utiliza en Colosenses. Cuando dice, espérame, ¿dónde estábamos? En Colosenses 2:22 dice, se refieren a cosas destinadas a parecer con el uso según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Esa palabra, según los preceptos y enseñanzas de los hombres, de Colosenses 2:22, en el griego de la Septuaginta es la misma frase que se ve en Isaías 29:13, refiriéndose a la adoración de Israel, que no era más que un mandamiento enseñado por hombres. No sé si quieres compartir algo, perdón, para no dominar totalmente la plática. No, me parece muy buena la comparación que estás haciendo de Colosenses con el libro de Isaías. Yo quisiera aportar nada más Claro, que en el libro de Colosenses también encontramos mi interpretación y respuesta de este pasaje es prácticamente igual que la tuya. Tal vez en palabras mías lo diría de esta manera. En la iglesia de los Colosenses encontramos que el problema judaizante no es el principal, a claro, diferencia de la carta a los Gálatas, donde los judaizantes sí eran el problema principal, pero sí hay aquí un cierto problema en Galacia, pero sobre todo el problema de los colosenses era una religión pagana que tenía cierta fama de piedad, lo que se llama una religión ascética, ¿verdad? Que exigía cierto maltrato del cuerpo, y es ahí donde estás dándole, ¿verdad? Con esos pasajes. En el versículo 8 de Colosenses 2:8, Pablo dice, mirad de que no haya quien os esclavice por medio de filosofías huecas, sutilezas, según la tradición de los hombres. Eh, Ahora, si esto es una religión ascética que está tratando de esclavizar, o diría yo más bien que antes de la conversión de los colosenses ya los tenía esclavizados. Filosofías y mandamientos humanos y una religión con cierta reputación de piedad ascética los mm, tenía esclavizados a mandamientos y doctrinas de hombres. Y ahora paradójicamente ellos se quieren volver a esclavizar, pero ya no con esta religión ascética, sino con, lo dijiste tú muy bien, con mandamientos de la Torá que Dios nunca le pidió a los gentiles que hicieran. Por eso es que se están esclavizando. Porque, por ejemplo, aquí dice, em, que nadie os juzgue en comida, las leyes dietéticas, mm, Levítico 11:1, estos son los alimentos puros e impuros, háblale a los hijos de Israel. Nunca dice, háblale a los gentiles. exacto. Las solemnidades y novilunios, Levítico capítulo 23. Háblale a los hijos de Israel, estas son las fiestas solemnes de Yahvé. No dice Ujú, a los gentiles y a los judíos o a los hijos de Israel. Y con respecto al sábado, ni qué decirlo, lo estuvimos mencionando en Isaías 31, del 16 al 17, cuando dice, esta es una señal entre yo y los hijos de Israel. Yo quisiera decirle a los judaizantes que nos están escuchando que por qué ustedes no aplican la lógica que ustedes utilizan de una forma uniforme. Voy a decir por qué. Porque a los judaizantes les encanta citarnos a nosotros, Jeremías 31:31, cuando dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá en aquellos días. Y los judaizantes dicen, no se menciona a los gentiles. No hay pacto para los gentiles. Los judaizantes dicen que no hay pacto para los gentiles porque no se menciona en Isaías 31 ellos. Bueno, porque ustedes no siguen esa misma lógica, señores judaizantes, con Éxodo 31, del 16 al 17, cuando dos veces se dice que el Shabbat es una señal entre Dios e Israel. No se menciona a los gentiles. Entonces no hay pacto del Shabbat para los gentiles, siguiendo la misma lógica de ellos. Pero yo solamente quisiera agregar que también quisiera compartir por un momento el pasaje, hermano, acá tal vez en pantalla para que se nos haga sí, un poco claro. más visual. Magnífico, sí. Déjame compartirlo. Y es que en el verso 17 descarta por completo
el verso 17, la posibilidad de interpretarlo como los judaizantes. Leamos una vez más el 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida con respecto a solemnidades, novilunios o sábados, lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es Cristo. Ya todo el contexto que nos explicó el doctor Moore no permite esa interpretación torcida de decir que aquí Pablo les está diciendo que no los juzguen, porque ustedes sí están guardando Shabbat. Absolutamente. El versículo 17 es demoledor, porque si ese fuera el sentido con el que Pablo está hablando, de más está lo que dice el versículo 17, lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es Cristo. Si Pablo en el versículo 16 le está aconsejando a los colosenses que no se dejen juzgar por estar guardando las fiestas, las leyes dietéticas y el Shabbat, ¿por qué el verso 17 tiene que decir que esas cosas son sombra de las cosas venideras, pero que la realidad es Cristo? El versículo 17 solo puede armonizar cuando entendemos que el versículo 16 va en la dirección de que no los juzguen por no hacer estas cosas, porque de por sí esas cosas solamente son sombra de las cosas venideras, pero la realidad misma es Cristo. Así Entonces el es. versículo 17 descarta por completo esa interpretación. Excelente, precisamente. Hermano, Sí, tenemos 50 minutos de programa, quisiera tal vez mencionar un pasaje, me gustaría del Antiguo Testamento, no sé si me lo permites, para que lo podamos analizar. claro, Es el famoso, hay un punto más ajá. de Colosenses 2:16, pero menciónalo y ahorita comparto lo que iba a compartir adelante. Si quieres termina esa parte Bueno, porque me bueno, sale, gustaría que sale, sale. analizáramos por un momento Solo Isaías quería 66. comentar, gracias por aclarar de que Colosenses definitivamente, claro, había prácticas del paganismo, de ascetismo, pero era un sincretismo religioso lo que vemos en Colosenses, porque vemos precisamente estos componentes también del judaísmo. Por ejemplo, en el judaísmo intertestamental no vemos la adoración de los ángeles, como dice, porque en Colosenses 2:18 habla del culto a los ángeles o la adoración a los ángeles, que eso no se ve tanto en el paganismo, sino en el judaísmo intertestamentario se ve una angelología desarrollada con jerarquías angelicales, como en el libro de Macabeos que invocaron al ángel que en los días de Ezequías había destruido al ejército de Sennacherib. Pero quería compartir que en medio de esta falsa doctrina que amenazaba a la iglesia de Colosas, que tenía componentes del paganismo, y este sincretismo de formación religiosa también con componentes del judaísmo, de los judaizantes. Por eso dice, nadie les juzgue en cuanto a no guardar el Shabbat. Hay una cosa interesante bueno, el punto que yo encuentro en este estudio, en el pasado hice un estudio profundo de Colosenses 2:16, mostrando consultando un montón de eruditos bíblicos. Y el punto es de que las sombras de la Torá, del verso 17, apuntaban a la realidad o verdadera sustancia que es Cristo. O sea que las leyes de la alimentación que mantenían a Israel apartado de otras naciones, con no comer puerco y otros animales prohibidos en Levítico 11, son llamados mandamientos y enseñanzas de hombres, porque Dios no pidió eso de los gentiles salvos. Y por eso es que no hay ni un solo mandamiento de ninguno de estos mandamientos que enfatizan los judaizantes en el Nuevo Testamento. Ahora, esto es lo que quería enfatizar, que la palabra fiestas que utiliza Pablo en Colosenses 2:16, que dice nadie los juzgue en cuanto a días de fiesta, sábados, luna nueva, estas palabras, la palabra fiestas, georte en griego, la palabra sábado, sabatón, y la palabra luna nueva o neomenia, estas palabras ocurren repetidamente en la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego de las escrituras que utilizaron los autores del Nuevo Testamento. Y estas palabras se refieren a fiestas mandadas por el mismo Dios en la Torá a Israel, y que cada israelita debía celebrar en obediencia a Dios. Bueno, hay pasajes como Primera de Crónicas 23:31, Segunda de Crónicas 2:4. Bueno, tengo una lista aquí que son las mismas palabras en la Septuaginta que se mencionan aquí en Colosenses 2:16. Georte, sabatón, neomenia. Y son referencias a órdenes, mandatos que Dios dio al pueblo de Israel. Entonces solamente quería mencionar que hay ciertas claves, como un detective que estaba analizando la escena de un crimen y quién pudo cometer el asesinato. Cuando uno se acerca con la lupa de investigación
de lo que Pablo está haciendo y cómo está citando alusiones del Antiguo Testamento, uno ve que claramente a lo que Pablo se refiere con mandamientos de hombres es a las mismas leyes que son mandamientos de Dios que Dios dio para Israel. Pero al querer imponérselas a los gentiles, cuando es algo que Dios no mandó, porque los gentiles no están bajo ese pacto de Dios con Israel en el Sinaí, eran mandamientos de hombres, porque eran hombres imponiendo sobre los cristianos que ya estaban completos en Cristo leyes que no les correspondía aplicar. Solamente quería completar con ese pensamiento sobre Colosenses 2:16. Otro día lo podríamos ver con más detalle, pero es lo que dice Hebreos 10:1. Dice que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Y habla del sistema sacrificial, que nunca pueden, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, hacer perfectos a los que se acercan. Bueno, entonces, en conclusión, Colosenses 2:16, el mensaje es que no se debe juzgar a los creyentes gentiles presionándoles a guardar el sábado, la luna nueva o las fiestas de Israel, porque pone en riesgo confiar en la suficiencia de Cristo. En conclusión, sí, adelante. Totalmente de acuerdo, y solamente quisiera agregar antes de ir al pasaje de Isaías 66, Claro, muy usado por los judaizantes y requemado. sí, cómo no. Quisiera agregar, porque ahí tú mencionaste la palabra Shabbatón, que es la que se utiliza para sábados. Exacto, Es muy interesante que cuando escuches a los adventistas del séptimo día o a los judaizantes apelando a este pasaje de Isaías, Colosenses 2:16 que venimos hablando hace rato, otra de las formas en la que lo tratan de torcer es diciendo que ahí Shabbatón se está refiriendo a los sábados de las fiestas. No se está refiriendo al séptimo día, sino a los sábados de las fiestas. Eso es completamente inaceptable, les voy a decir por qué. Porque aquí el hermano aclaró que la palabra griega que está ahí es Shabbatón, y es la misma palabra que aparece en el famoso Marcos 2:27 que a ustedes les encanta utilizar, señores judaizantes, para decir que el sábado fue dado para el hombre, ¿ok? Y no el hombre para el sábado, porque ahí ese pasaje les encanta decir que de Marcos 2:27, que como el sábado fue dado para el hombre, hombre según ellos ahí significa humanidad. Pero entonces ustedes se van a tener que poner de acuerdo, porque ¿por qué Shabbatón ahí sí significa sábado del séptimo día? ¿Y por qué en Colosenses 2:16 nuevamente aparece la misma palabra Shabbatón? Porque ahí significa sábados festivos. Señores judaizantes, pónganse de acuerdo. ¿Es sábados festivos o es el sábado del séptimo día? Pónganse de acuerdo. Hermano, déjame compartir claro que sí. este pasaje de Isaías, tal vez íbamos cerrando con el programa con este pasaje, muy utilizado. Dice lo siguiente: y sucederá que de novilunio en novilunio y de Shabbat en Shabbat, que toda criatura vendrá a postrarse delante de mí, dice Yahvé. Entonces, este pasaje se utiliza mucho para decir que sí tenemos que guardar el Shabbat, porque hablando del milenio, se dice que de Shabbat en Shabbat, toda criatura, no solo los hijos de Israel, toda criatura vendrá a postrarse ante el rey. Y este pasaje también se utiliza para decir que el día de adoración es el Shabbat. A mí me gustaría, hermano, decir 3 puntos sobre este pasaje, y me gustaría ver cuál es tu opinión, si estás de acuerdo o no conmigo. En primer lugar, vamos a decir algunas cosas del pasaje. Yo quisiera aclarar, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que en primer lugar, en ningún momento se está diciendo que el Shabbat sea el día de adoración. El pasaje no dice eso. Claro. Entonces tal vez alguno diría, pero ¿por qué? Si el pasaje dice que de Shabbat en Shabbat se vendrá a postrarse la gente delante del rey. Bueno, ¿por qué nunca se está diciendo que el Shabbat es el día de adoración? Es que no se está diciendo, en primer lugar. Pero les debo recordar que nunca se está sugiriendo con esto de que de Shabbat en Shabbat se postrará la gente. Nunca se está sugiriendo que el Shabbat sea el día de adoración, porque también se dice lo mismo del novilunio. No solo es en el Shabbat que la gente irá a postrarse delante del rey, sino que también en los novilunios. Y de hecho, si nosotros vamos a otros pasajes del Antiguo Testamento,
como por ejemplo en Zacarías capítulo número 14, vamos a encontrar que también se dice lo mismo de la fiesta de los tabernáculos. Cuando dice la Biblia, vamos a ver, vamos a ver el versículo. Ajá, dice, el versículo 16, y sucederá que todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron a Jerusalén subirán de año en año a postrarse ante el rey, ante Yahvé Sebaot, y a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. Entonces, lo que primero que quiero decir es que Isaías 66:23 para nada nos está sugiriendo que el Shabbat sea el día de adoración, porque se nos está en realidad mencionando, el pasaje está siendo descriptivo de lo que ocurrirá en el milenio. Y lo mismo se dice del novilunio y lo mismo se dice de la fiesta de los tabernáculos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, solamente quisiera agregar con respecto a este pasaje de Isaías 66, que no podemos utilizar ese pasaje para tratar de anular lo que el Decálogo sí dijo, y Dios escribió, Dios, no Moisés, Dios en piedra. Y es que el Decálogo, tanto en Éxodo como en Deuteronomio, dicen que el gentil que tiene que guardar Shabbat es el que vive dentro de la ciudad de Israel. Déjenme decirles que el pacto, cuando Isaías profetizó, el pacto mosaico ya había sido ratificado. Al pacto no se le puede quitar ni añadir, según lo que dice Pablo en Colosenses 3, cuando dice un pacto ya ratificado, nadie le puede quitar ni añadir. Isaías no puede venir y anular lo que dice el Decálogo, que ya ha sido ratificado. Es importante entonces recordar que no podemos con las palabras de Isaías anular lo que dice la ley. Isaías lo único que está haciendo es una descripción, pero de ninguna manera está contradiciendo el Decálogo cuando deja bien claro cuál es el gentil que está obligado a guardar Shabbat, y será el que viva dentro de las ciudades de Israel según el Decálogo. No sé qué opinas tú del Claro, famoso bueno, Isaías yo, 66, yo, yo, 23. yo lo que opino es de que, bueno, Isaías es un libro profético que está anunciando, primero que nada comienza anunciando el exilio venidero, el cautiverio por la rebeldía del pueblo, ¿no? En el capítulo 5 es una viña que Dios plantó, que Dios cuidó y que esperaba recoger uvas dulces, pero recogió uvas agrias, y habla que de la infidelidad de Israel y que van a ser entregados al exilio. Luego está el lamento de pasar por ese cautiverio, y termina el libro en una nota de promesa de restauración, que Dios les va a traer de vuelta del exilio, y lo que quiere hacer es infundir ánimo y aliento para todos aquellos que van a ser disciplinados por Dios, y aquellos que han pasado después por el exilio van a leer esto y recordar que Dios tiene un propósito de restaurarles y que sean un pueblo santo, y que la tierra entera escuche de la gloria de Dios, porque dice que vendrán de costas lejanas. Entonces, pienso que utiliza un lenguaje, el punto de este lenguaje es utilizar un lenguaje como ellos conocían la adoración a Dios en su tiempo. El punto es que esas personas vendrán continua y repetidamente ante Dios para adorarlo con gozo, y por eso están en el reino de Dios y le adoran. No se olvidarán de honrar y glorificar a Dios como solían hacerlos a quienes fue dirigido el mensaje. Por ejemplo, esa es mi opinión. Como por ejemplo, la Biblia dice que Dios dice, probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. En la concepción del mundo antiguo, ¿te acuerdas lo que dije? Que leí la Biblia, estudié mucho en el 2007 o 2009 del contexto de la literatura bíblica a la luz de la manera de pensar y de percibir las cosas del mundo antiguo. Y en el mundo antiguo se percibía como que había ventanas en los cielos que se abrían para que lloviera y para que las cosechas fueran prósperas. Entonces dice, les abriré las ventanas de los cielos. También Dios utiliza un lenguaje antropomórfico. Por ejemplo, dice que su mano poderosa les rescata, ¿no? Con su brazo fuerte. Los ojos del Señor recorren la tierra. Obviamente Dios no tiene ojos, Dios no tiene brazos, Dios no tiene mano, pero está utilizando un lenguaje antropomórfico, porque Dios, al comunicar un mensaje de Él para su pueblo, utiliza una forma de comunicarse que nosotros entendemos. Entonces, al leer Isaías 66, el meollo del asunto es que
es que de que va a haber un día futuro de restauración de todas las cosas, donde aún de las naciones lejanas, por ejemplo, se habla ahí mismo, el versículo 21 dice, y tomaré también algunos de ellos para sacerdotes y para levitas, dice el Señor. Nosotros que ya sabemos que Cristo es el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo y que ya no queda más sacrificio por los pecados, porque Cristo murió una vez y para siempre, sería ridículo pensar que en el milenio va a haber sacerdotes y levitas oficiando sacrificios de animales para Dios, cuando eso ya no es necesario. Entonces, de la misma manera que no va a haber más sacrificio de animales, tampoco necesariamente tenemos que tomarlo en alusión al culto de Israel de sábado en sábado, como que, oh, vamos a guardar Shabbat, sino que la audiencia que está recibiendo este mensaje, porque a Dios a ellos sí les había mandado guardar Shabbat, como una forma de apartar un día a la semana, de descansar en Dios, de adorarle, de consagrar su corazón para Él. El punto que el mensaje que ellos están recibiendo es que Dios restaurará todas las cosas, de tal manera que una gran multitud vendrá repentinamente ante Dios para adorarlo con gozo. Y utiliza el lenguaje de la forma en que ellos acostumbraban a adorar. No sé si eso, bueno, es útil, pero eso es lo que percibo del pasaje en el pasado que lo he estudiado. Completamente de acuerdo. En realidad, lo que sí quiero dejar claro es que el que quiera interpretar, ¿verdad? Que se irá de sábado en sábado a adorar y eso convierte el sábado en el día de adoración, va a tener que también reconocer que el novilunio es día de adoración. Pero estoy completamente de acuerdo contigo porque en Exacto. realidad el pasaje lo que nos está diciendo es que la adoración será continua. No que se irá a adorar solo los sábados o solo en los novilunios, que son el Exacto. primer día del mes. Voy a decir por qué. Porque ahí, en ese pasaje, aquí entre la palabra Jodesh, que es novilunio y novilunio, y entre Shabbat y Shabbat, está una preposición temporal que es la palabra hebrea midei, que está conformada por tres letras hebreas, que son men, dalet y yom. Y es, para que lo busquen, hermanos, es la palabra strong 1767. La palabra strong 1767. Y esta preposición temporal lo que nos está diciendo es que siempre se irá a adorar a Dios. De Shabbat en Shabbat. ¿Por qué de Shabbat en Shabbat? Porque recuerden que el Shabbat es el extremo de la semana. Es decir, se va a adorar a Dios toda la semana, de extremo a extremo, de Shabbat en Shabbat. Por eso también se menciona el novilunio, porque es el inicio del mes. De inicio a inicio se irá a adorar a Dios. No solo los inicios, sino de inicio a inicio. Y esta preposición midday, que aparece dos veces en Isaías 63, 66, 23, para que lo busquen. Les queda de tarea, queridos hermanos. También aparece en Isaías 28, 19. Nuevamente el profeta Isaías la vuelve a utilizar. Y ahora permítanme decirles cómo se traduce esta nueva preposición de midday en Isaías 28, 19. Dice la Biblia así. No sé si se recuerdan que la Biblia ahí Dios está regañando a la nación de Israel porque han hecho un pacto con la muerte y según ellos la muerte no los va a alcanzar. Entonces Dios, molesto con esto, ¿verdad? El 18 dice, y vuestro pacto con la muerte será anulado y vuestra alianza con el Seol no será estable. Cuando pase el turbión del azote os pisoteará. Y aquí viene el 19. Siempre que os pase, os arrollará y pasará mañana tras mañana y día y noche. El pasaje, aquí la preposición midday, la palabra 1767, en Isaías 28, 19, se está usando con ese sentido. Siempre que pase, los alcanzará. De mañana a noche, de día tras día. ¿Se dan cuenta? Esta preposición temporal significa siempre. Y eso es lo que está diciendo Isaías 66, 23. Siempre se irá a adorar a Dios de Shabbat a Shabbat, de un extremo a un extremo, de novilunio a novilunio, de un extremo a un extremo, siempre se irá a adorar. Y eso está en armonía con las palabras de Jesús con la samaritana, donde ahora a Dios se le adora en espíritu y en verdad,
Y para adorar a Dios en espíritu y en verdad es necesario entender que ya no se está limitado ni a cuestiones espaciales como las que ocurrían en ese tiempo, que había que ir a adorar a Jerusalén, una limitante espacial, o una limitante temporal, donde solo pueda adorar yo este día. A Dios se le adora en espíritu y en verdad, y eso sobrepasa los límites espaciales y temporales. Solamente quería decir eso de ese pasaje. No, excelente, magnífico. Entonces, nuevamente, la pregunta no es si Dios ordenó a Israel guardar el Shabbat. Eso decimos un rotundo amén. Si Amén. la pregunta no es si Jesús y los apóstoles guardaron Shabbat, porque te van a decir, mira, aquí que estaba Pablo en Hechos 13, dice que había muchos judíos y prosélitos fieles y los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran. Pues claro, Pablo iba a las sinagogas judías a compartir de Jesús y por eso se reunían los sábados. Esa era su estrategia. Pero la pregunta ¿es incorrecto que un cristiano se reúna como día de descanso para honrar al Señor el domingo en vez del sábado? Y yo quiero concluir bueno, yo quisiera decir que nos diéramos cuenta que no es incorrecto. O sea, que no tiene nada que criticarnos, como dice Colosenses 2:16, que nadie nos juzgue por no guardar el Shabbat. Número uno, Jesús resucitó un domingo. Claro que eso lo van a poner en duda, eso es material para otro programa. Otro programa. Exacto. Número dos, los cristianos comenzaron a reunirse el domingo. Por ejemplo, la carta de Ignacio de Antioquía, que en la tradición dice que fue o conoció al apóstol Juan en el año 107 después de Cristo, en su carta a los magnesianos, en el capítulo 9, dice: alcanzaron una nueva esperanza sin observar ya los sábados, sino moldeando sus vidas según el día del Señor, que era el primer día de la semana. Plinio escribe al emperador Trajano en el año 112 después de Cristo. Todo esto mucho antes que Constantino, ¿eh? Los cristianos... Sí, para que no digan que es invento de Roma. Exacto. Los cristianos se reúnen muy temprano, antes del amanecer, y cantan himnos a Cristo como a un Dios. Y es una alusión a esa práctica que se conoce del primer día de la semana, adoraban al Señor por su resurrección. Entonces vemos Marcos 16:2, Hechos 27, Primera de Corintios 16:2. Mía ton sabatón. Y sabatón no se refiere al sábado, sino a la semana de 7 días. Y mía ton es una referencia al primero de la semana, o sea, el primer día de la semana, que era el domingo. Porque algunos judaizantes en su ignorancia del griego dicen, no, está hablando sabatón, era un sábado, no, era miatón sabatón, el primero de los 7 días de la semana. Ya se me está cayendo el micrófono aquí de la emoción. Sí, Dice, totalmente. Ese mía, ton, es importantísimo entenderlo porque ese es el término para referirse al primer día de la semana. De hecho, cuando un judaizante dice que ahí se está refiriendo al Shabbat, la pregunta que habría que hacerle para que se dé cuenta que lo que estamos diciendo es verdad sería la siguiente. Entonces, ¿cómo se dice primer día de la semana en griego? exacto, Ve y busca cómo se dice primer día de la exacto. semana en griego. Así se dice. Así se dice, como lo están Exacto. indicando No, nuestro hermano. y por eso todos los comités de traducción con lingüistas, expertos, filólogos, gente que conoce los idiomas, todos traducen el primer día de la semana. No hay nadie que diga no hay ninguna traducción que diga que era el sábado. Ahora, Totalmente. entonces, número uno, Jesús resucitó un domingo. Dos, los cristianos comenzaron a reunirse el domingo. Tres, el Nuevo Testamento nunca ordena guardar el sábado y no fue una práctica de la iglesia como lo vemos por 20 siglos. Claro que en la iglesia primitiva judía, claro, porque eran judíos que estaban bajo ese pacto, pero la resurrección de Jesús hizo que muchos comenzaran a guardar el primer día de la semana. Cuarto lugar, el sábado y la ley no fueron el énfasis de Jesús. Hay que aclarar esto. El énfasis de Jesús jamás fue que las personas guardaran el sábado. Cuando dice no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, en Mateo 5, 17, 19, está hablando de que él viene a dar cumplimiento de lo que la Torá prometía, de la plenitud de las cosas en él como el Mesías. Por supuesto que Jesús era obediente a la voluntad del Padre, pero el énfasis de Jesús nunca fue estar enseñando a guardar el sábado, o al contrario,
se metía en problemas porque los fariseos lo acusaban de no guardarlo a la expectativa de ellos. Y él dijo que en Marcos 2, 27 y 28, que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Quinto lugar, para Dios siempre es más importante la esencia que la forma. O sea, ¿en qué es más santo un sábado que un domingo? ¿O en qué es más santo un domingo que un sábado? Tenemos libertad, ¿no? Lo importante para Dios es que exista un día especial para adorarle. Y en Amós 5:21 decía, yo aborrezco sus fiestas religiosas. Eran mandadas por Dios, pero Dios dice, yo las aborrezco. No me agradan sus cultos solemnes. Aleja de mí el ruido de tus canciones, pero que fluya la justicia como un arroyo inagotable. Salmo 51:17, el sacrificio que le agrada al Señor es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Miqueas 6:8, ¿con qué me presentaré delante del Señor y adoraré al Altísimo? ¿Qué pide el Señor de ti? Sino hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Para Dios siempre es más importante la esencia que la forma. Para Él es más importante que apartemos un día para honrarle, que exactamente sea el Shabbat, y si no lo estamos haciendo el sábado, entonces estamos reprobados ante sus ojos y somos infractores de su ley, ¿no? Sexto lugar, el apóstol Pablo dice explícitamente que no importa el día específico que tú escoges en Romanos 14, y por último, en Colosenses 2:16, que nadie debe juzgarnos por no guardar el sábado. Entonces creo que es un caso extremadamente fuerte para que ponerle un alto a aquellos que están obsesionados en empujar el sábado como que tenemos que guardarlo y si no estamos desobedeciendo al Señor. Entonces, pues esperamos que los haga reflexionar algunos hermanos, algunos que están confundidos, y que sepan que Cristo es suficiente y que en Él se encuentra la plenitud de la revelación de Dios y en su resurrección, no tanto en guardar un día específico. Bueno, yo quisiera concluir, me parece que tus conclusiones fueron excelentes. Yo nada más quisiera agregar a esas conclusiones que en realidad no debemos olvidar que en el Antiguo Testamento hay una teología del descanso, y el descanso que Dios entregó en la teología veterotestamentaria es el Shabbat y la tierra de Canaán. Por eso es que se habla de que era la tierra del descanso y Josué los hizo entrar en la tierra de ese descanso. No obstante, en la teología neotestamentaria, con respecto al reposo, se nos dice lo siguiente, y es lo que prácticamente resume el autor de Hebreos en el capítulo 4. Ni el séptimo día, ni Canaán, que era la tierra del reposo, logró que Israel descansara. Y por eso es que David en el Salmo 95 habla de otro hoy. Hoy, si escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y ese hoy, ese nuevo hoy, es la persona de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo a Israel, no a los gentiles, a Israel, guardando el Shabbat y viviendo en la tierra de Canaán, Jesucristo les dijo, vengan a mí los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. Entonces, en la teología neotestamentaria se nos está enseñando que el verdadero descanso solo lo puede dar Jesucristo. No el séptimo día, no lo pudo dar la tierra de Canaán. Y es por eso que el autor de Hebreos dice esto en Hebreos 4:3, y con esto termino. Pero los que hemos creído, ¿creído en qué? En el anuncio del Evangelio de Jesucristo, hemos entrado al reposo. Entonces, señores judaizantes, nosotros los gentiles sí tenemos un reposo. Es más que un día de la semana. Es la persona de Jesucristo. Entonces, esto es importante recordar, lo que los apóstoles desarrollaron sobre el reposo en el Nuevo Testamento. Y bueno, Excelente. yo he terminado mis No, aportes de esta noche. Querido excelente. hermano, no sé si quieres agregar Sí, algo. no, magnífico. Muchas gracias. Qué lindo que tuvimos la oportunidad de hacer esto, y quiero invitar a nuestras audiencias que le den like a nuestros videos, que se suscriban a nuestros canales, porque eso hace que esta información se pueda diseminar y pueda ayudar a personas que se encuentran confundidos. Eso esperamos que nos apoyen en compartir con otros para que se encuentran en confusión, para ser de bendición. Y hay muchos ahí comentarios, José Carlos, que veo. Por ejemplo, alguien mostraba de que oh, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Por ese caso hay que guardar toda la Torá, y el contexto habla de amarse unos a otros. Ese es el mandamiento que está enfatizando. Pero bueno, hay tantas preguntas ahí,
muy buenas. Alguien me comentaba ahí en el canal de que por qué nosotros, que algunas iglesias cristianas, ¿no? Que celebramos Día del Amor y la Amistad y Navidad y cómo es posible que no guardan las fiestas santas. Pero yo creo que eso lo podemos dejar para otro día, pero lo cierto es que no hay un solo mandamiento en todo. Otra vez, yo no sé cómo no les cae el 20 de esto, así decimos en México, no sé si en Costa Rica Sí, usan, también. sí, yo no sé cómo no les cae el mensaje o el 20, la realización de que en todo el Nuevo Testamento, 27 libros, casi 8,000 versículos, no hay un solo mandato a guardar el sábado, no hay un solo mandato a guardar las fiestas que Dios mandó para Israel, no hay un solo mandato a guardar las leyes de alimentación de Levítico 11. Entonces, ¿por qué empujan con tanto ahínco y tanta pasión algo que los apóstoles del Mesías, los discípulos de Jesús y que el mismo Mesías jamás impuso ni jamás enseñó? Entonces, si realmente la historia fuera como nos la cuentan nuestros amigos judaizantes o los enemigos de la cruz de Cristo, algunos, como decía Pablo, llorando, ¿no? Pero claro que les amamos y queremos que vengan a la verdad, que han sido confundidos. No sé cómo no les cae el 20 de que están empujando una agenda que Dios mismo no empuja en la revelación máxima de Dios, que es el nuevo pacto en Jesucristo. Pero bueno, que Dios Men, tenga misericordia. Sí. yo quisiera agregar a esa gente que dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo quisiera hablarle un momento a las mujeres que siguen este movimiento de raíces hebreas. Miren, queridas hermanas que nos están escuchando, si ustedes han naufragado de una iglesia cristiana y se metieron en una secta judaizante, ustedes no saben en lo que se están metiendo. Les voy a decir por qué. Siguen esa secta judaizante y después no te quejes si tu esposo te quiere aplicar la ley de los celos. ¿Se acuerdan? La ley de los celos. Si te lleva entre uno de los levitas de tu Keilah y te ponen a tomar polvo, agua con polvo, y si se te inflama el vientre, no puedes decir nada, porque recuérdate que si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Luego, querida hermana, no te quejes si tu esposo otro día llega con otra mujer, porque la ley permite que un hombre se pueda casar con varias mujeres. Luego, no te quejes si tu esposo te trae carta de divorcio, porque la ley permite que un hombre repudie a su mujer y le dé carta de divorcio. Y tampoco no te quejes si tu esposo tiene hermano, muere y se tenga que acostar con la viuda para dejar descendencia, porque es un mandamiento. Y si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Se dan cuenta lo absurdo que es ese? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Hay que entender los mandamientos en su contexto. Así que yo le hago por lo menos un llamado a las mujeres. Sálganse de ahí porque después ustedes no se van a poder quejar de las cosas de verdad que la ley permite, sobre todo relacionado con las mujeres. Obviamente, mujeres. obviamente van a decir, eso no lo hacemos en nuestra comunidad, pero ahí está, están siendo Pero son selectivos. mandamientos. Exacto, están siendo selectivos qué mandamientos sí y cuáles no. Entonces caen en el mismo absurdo del cual nos acusan a nosotros. En ese caso, si no has construido un barandal en la azotea de tu casa, si no has apedreado a tus hijos rebeldes, pues entonces algún día el Señor te dirá, apártate de mí, no te conozco, a personas sin ley, ¿no? Anomía o hacedor de maldad. Pero obviamente Claro. hay que ver el contexto, y el contexto de si me amáis, guardar los mandamientos. El mandamiento al que se refiere es el amor, el amarse unos a otros, es el contexto de Juan. Pero bueno, Totalmente. que Y Dios antes tenga misericordia a los que se encuentran en el error, que les caiga el 20 y digan, por 20 siglos nadie creyó lo que yo creo ahora. Es más, leí mi Biblia muchas veces y nunca supe lo de raíces hebreas o lo de los judaizantes hasta que empecé a escuchar sus videos o hasta que empecé a ir a sus enseñanzas. Qué raro, ¿no? Hasta que cayeron en la secta se dieron cuenta de la verdad. Pero leyendo la Claro. Biblia solos nunca llegaron a esa conclusión. Interesante. Aquí dice Eloya, santo, santo, palabra de Dios, amén. Yo no comparto a mi esposo. Queridas mujeres que están escuchando este video y están metidas en una secta judaizante, sálganse de ahí rapidito antes de que tu esposo quiera tener otra mujer.